que Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, ordenó el retiro de esta escultura, el encuentro, dos estatuas, una de Fidel Castro y del Che Guevara, que se encontraban en el jardín de la colonia tabacalera el pasado 16 de julio. Y para entender, para saber cómo leer este movimiento de la derecha en la Ciudad de México, nos acompaña vía Zoom Paco Ignacio Taibo II para leer este fenómeno. Buenas tardes, Paco Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Yo creo que se lee muy rápido y muy claramente, de una manera absolutamente arbitraria, sin consulta a la población. La alcaldesa decide retirar estas dos estatuas que estaban conmemorando un hecho histórico. Lástima que sean tan analfabetas algunos funcionarios de este país, que no se enteraron de que lo que conmemoraban es que en esa colonia se produjo la famosa reunión entre el Che Guevara y Fidel, y la conversación que da lugar a que ambos se suman al futuro proyecto que los llevaría a la Revolución Cubana. El problema es ah, la falta de respeto y entonces la exigencia que estamos generando un montón de ciudadanos y andan circulando por ahí listas de adhesión, es que las devuelvan de inmediato. No es quién y no es cómo una alcaldesa puede decidir que la historia es como ella la escribe, cuando además lo que hay es analfabetismo histórico y no otra cosa. Entonces que las devuelvan de inmediato. Y Efecti- espero que no las hayan dañado por la manera como la retiraron con una maquinaria extraña y Y hay una trampa por ahí que ya están manejando algunas de estas personalidades en redes sociales que comparan el retiro de algunas estatuas de esclavistas en el Reino Unido, de confederados en Estados Unidos, de Colón. Quieren comparar esta situación con la de el retiro de una estatua del Che Guevara y de Fidel Castro. ¿Hay un paralelismo? ¿Existe una similitud entre entre este tipo de eventos? yo creo que cada caso obliga a una discusión. Si no quieres tener en tu barrio la estatua de un dictador como Fulgencio Batista, que se caracterizó por ejercer el terror contra los jóvenes y las torturas, y que dio un motivo, una revolución, el barrio puede decidir que no la quiere ahí y que no quiere pasar por ahí y darle respeto. El problema es, ¿quién es esta alcaldesa para tomar una decisión como esta sin consulta y arbitrariamente? Muy bien, entonces ya se están organizando los vecinos de la Cuauhtémoc para exigir la reinstalación de estas estatuas. Que las devuelvan de inmediato es la frase. Exigimos. Muy bien, muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo. ¿Qué más te gustaría apuntar? ¿Qué nos falta observar? ¿Qué precedente dejaría esta situación? Yo creo que dejaría el precedente de que no se puede ejercer el poder de manera arbitraria y sin consulta, ¿sí? Y analfabéticamente antihistórica. Pero bueno, ya es mucho pedir a veces. Muchas gracias, Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, pues ahí lo tienen, fue considerado por los mismos vecinos de la Cuauhtémoc, de la Tabacalera, pues fue un retiro sin consulta, un retiro, como dice Paco Ignacio, pues con un analfabetismo histórico. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este episodio en la Mañanera del Pueblo. Vamos a escuchar a la presidenta sobre este episodio. Sí, primero está mal, pues, pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico, más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón, se restauró y se colocó en otro sitio, y ahí se puso, bueno, ahorita está la glorieta de las mujeres que luchan, que es de colectivos que decidieron ocupar ahí, pero la joven de Amaja que está a un lado, y tiene que ver, sí, con una convicción de, pues de qué visión hay. Entonces, por eso digo, si no quiere
monumento, pues que se reubique en otro lado y ya. Y creo que se presenta la oportunidad perfecta para releer la historia cada vez que pasan estos eventos, pues es una buena oportunidad para volver a clavarnos en la historia y leer la historia de Cuba, qué era Cuba antes de Fidel Castro, antes del Che Guevara, desde la Revolución Cubana, por ahí de finales del siglo XIX, en la que se involucra Estados Unidos, en la que Estados Unidos a partir de ahí empieza a imponer las condiciones sobre Cuba, incluso con una enmienda en su constitución, la enmienda Platt, que obligaba a Cuba y permitía a Estados Unidos intervenir militarmente cada vez que quisiera, incluso de ahí parte esta oportunidad que tiene Estados Unidos para establecer la base militar de Guantánamo, y una vez que eliminan esta enmienda Platt de la Constitución de Cuba, pues después viene 3, 4 años después, Fulgencio Batista, como nos decía Paco Ignacio Taibo hace unos minutos, un dictador que reprimió a los jóvenes, que torturaba a la oposición y a quienes se opusieron, Ernesto Guevara y Fidel Castro. Entonces, es una buena oportunidad para que no sea Alessandra Rojo de la Vega, para que no sea ni siquiera SPR Informa quien les diga cómo fue la historia de Cuba y qué papel jugaron el Che Guevara, Fidel Castro, Fulgencio Batista, Estados Unidos en esa historia. Es una buena oportunidad para que ustedes pues se echen un clavado en la historia y formen su criterio, una buena oportunidad para hacer una revisión a la historia. Y bueno, hay más de estos episodios de los conservadores, esta batalla de la derecha, porque, sobre todo en la capital, la Ciudad de México, porque el pasado 15 de julio la Arquidiócesis Primada de México se pronunció en contra del evento Memoria Luminosa que se proyecta sobre la Catedral Metropolitana y otros edificios del Zócalo de la capital, argumentando ofensas a la comunidad católica, dichos que fueron respaldados sin pruebas por la senadora panista Lili Téllez. Escuchémoslo en la siguiente cápsula. La Arquidiócesis Primada de México se pronunció en contra del espectáculo Memoria Luminosa que se proyecta sobre la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, argumentando que las leyendas e imágenes incluidas hieren y lastiman profundamente la fe y los principios fundamentales que los católicos profesamos. Pero, ¿qué se proyecta en este evento? Se trata de un recorrido histórico para conmemorar los 700 años de la Gran Tenochtitlan, desde nuestros pueblos originarios en el México prehispánico hasta hechos más recientes, como el avance de los derechos de grupos vulnerados como la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres. Dicho esto, la arquidiócesis no especifica en su comunicado a qué leyendas e imágenes se refieren. ¿Llaman acaso leyendas a las creencias de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país? ¿O llaman leyenda a los hechos documentados de la evangelización durante la conquista? ¿Son acaso las imágenes sobre las marchas por el aborto o los derechos LGBT lo que incomoda? Porque en ese sentido vale la pena cuestionar también ¿a qué católicos se refieren? ¿A las católicas por el derecho a decidir? ¿O a las personas de la diversidad sexogenérica que se nombran católicas? Por otro lado, la arquidiócesis también se mostró molesta por no haber sido considerada en el proceso de creación de este evento, a pesar de que reconocen que se trata de un inmueble federal y que México es un estado laico, por lo que no habría sido lógico incluir a la arquidiócesis en los preparativos de la proyección. Estas quejas fueron respaldadas por la senadora panista Lili Téllez, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno que encabeza de estar enfermos de odio contra los católicos, sin presentar ninguna prueba que sustente tan fuerte señalamiento. Además, exigió una disculpa por el ultraje a nuestra fe, una vez más, sin especificar a qué se refiere. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Realmente se trata de un mensaje de odio contra la fe católica? ¿O, en realidad, la oposición está usando dicha religión para desinformar sobre este evento, cuyo propósito es rememorar y honrar la historia de nuestro país? Bueno, ahí lo tienen. Nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre estas dos posiciones. Una, el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, y otra, esta proyección sobre este mapping
sobre el Zócalo de la Ciudad de México, incluida la Catedral Metropolitana. 5566-312427, el WhatsApp de Imer, también en redes sociales. Queremos saber su opinión. Y otro tema que ha tomado relevancia en los últimos días, también en la Ciudad de México, y al que la oposición panista ha tergiversado, es la gentrificación, un proceso a través del cual algunas colonias tradicionales de esta capital, como la Roma, la Condesa, Juárez o Escandón, se han transformado por la llegada de personas con un mayor poder adquisitivo, muchas veces extranjeros o trabajadores remotos, los llamados nómadas digitales. Este fenómeno ha provocado aumento en el costo de rentas y servicios, el desplazamiento de habitantes originales y cambios en el comercio local, a pesar de los beneficios de este fenómeno por la atracción de inversiones y desarrollo urbano. Esto también genera desigualdad, pérdida de identidad barrial y tensiones sociales. Muestra de esto es la reciente manifestación en contra de la gentrificación que se realizó el pasado 4 de julio, donde un grupo de personas protestó contra este fenómeno y el impacto en el alto costo de las viviendas en estas zonas. Este acontecimiento y el fenómeno de la gentrificación ha tenido voces a favor y en contra, y justo una de las posturas en contra es nada más y nada menos, que se coloca en contra de manifestarse en contra de la gentrificación, es el panista Santiago Taboada, y escuchemos los argumentos que ha esgrimido Taboada en sus redes sociales. El problema de la gentrificación no es por los gringos, no es por los turistas. El problema de la gentrificación es porque el gobierno ha renunciado a que en más colonias de esta ciudad la gente viva bien. El problema no es de los gringos, ni es de la gentrificación. El problema es de un gobierno que ha estado ausente y que no quiere que vivas mejor. Esta no puede ser la cara de esta ciudad para quienes quieren venir no solamente a disfrutar, sino a vivir, a invertir, a crecer, a disfrutar. Esto no es la Ciudad de México, y a un año de un mundial las cosas no pueden ser. Bueno, ahí está un poco de esta amnesia del panismo y de la oposición, porque hay que recordar que durante la administración de Taboada al frente de la alcaldía Benito Juárez se promovió una política urbana que facilitó la construcción de nuevos desarrollos habitacionales de alto valor, principalmente en colonias como la del Valle, la Nápoles, Narvarte y Nochebuena. Estas zonas fueron las más impactadas por el boom inmobiliario que promovieron desde la alcaldía de distintos panistas, lo que generó desplazamiento de la población original, una alza generalizada en precios de renta y servicios, pero no solamente el alto costo de los servicios, sino que muchas veces, por ejemplo, el agua comienza a escasear ante tanto desarrollo inmobiliario que se hizo sin ninguna justificación. Asimismo, también la Fiscalía de la Ciudad de México ha relacionado a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario, pues durante su gobierno se autorizaron al menos 66 pisos adicionales fuera de norma en 40 desarrollos. Algunos de estos proyectos no respetaron el uso de suelo ni las normas de altura, contribuyendo a la transformación forzada de barrios residenciales en zonas de alta plusvalía. Esto justamente es uno de los elementos que contribuyen a la gentrificación, y es por eso que parte de esta oposición pues no le gustan las medidas anunciadas el día de ayer por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en contra de la gentrificación. ¿Por qué? Pues porque es poner más candados a este tipo de desarrollos, es que el gobierno de la Ciudad de México meta en cintura este tipo de desarrollos. Las rentas, no les gustó para nada que se proponga un congelamiento de rentas o una manera de ir controlando las rentas que se cobran en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque va en contra del negocio que han desarrollado durante muchos años esta oposición en la Ciudad de México. Hay que recordar que uno de los proyectos señalados por prácticas irregulares en estos permisos de construcción es la Torre Mítica, que se desarrolló durante la administración también de Taboada. Esta Torre Mítica se ubica en la colonia Joco, muy cerca de nuestros compañeros de Imer, un edificio con 267 metros de altura y 68 pisos, además de que cuenta con un centro comercial y 5 niveles de 280 locales, y generó un alto impacto para la gente que vivía en el pueblo de Joco. Incluso comenzó a dificultar su movilidad, el acceso
para llegar al pueblo de Jocó, lo modificó completamente, igual sin una consulta, sin tener en consideración a este pueblo de Jocó. Y bueno, para cerrar este bloque de la oposición y de cómo ha reaccionado el conservadurismo en los últimos días, no podemos pasar por alto que el PAN sigue resucitando mentiras a diestra y siniestra. Aunque ya hemos desmentido varias de estas mentiras, insisten una y otra vez. Por ejemplo, Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, aseguró que su partido ha sido objeto de espionaje y volvió a decir que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley Federal de Telecomunicaciones, tienen como objetivo espiar a toda la población. Pero si ellos no se cansan de mentir, nosotros no nos cansamos de desmentirlos. SPR Informa. Tus causas son noticia.